Muy buenas tardes, estimadas maestras del nivel de educación inicial. Con la bendición de Dios nos volvemos a encontrar en esta sala virtual. El día de hoy, a pedido de ustedes, vamos a compartir un tema muy importante denominado los procesos didácticos. Procesos didácticos que corresponden a cada competencia planteada en el CENEF o en el currículum nacional. Pero para ello debemos extraer de repente un poquito de nuestros saberes previos. Vamos a entrar en primer término a socializar sobre la competencia, resuelve problemas de cantidad. ¿Qué entendemos por la competencia resuelve problemas de cantidad? Primero, ¿a qué área corresponde esta competencia? Tenemos que interactuar, por favor, coleguitas. ¿A qué área corresponde la competencia resuelve problemas de cantidad? El área de Buenas matemáticas. tardes, matemática. Matemática, misita, buenas tardes. Buenas tardes, excelente. Así tenemos que interactuar, ¿sí? Entonces digo, matemática tiene una competencia denominada resuelve problemas de cantidad. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué me pide, qué me exige el desarrollo de esta competencia? Para partir, decimos que matemática está sustentado por el enfoque problemático. ¿Quién lo plantea? Por Polya. Entonces, Polya, cuando plasma esta competencia, nos dice que esta competencia se va a visualizar cuando nuestros niños y niñas muestren el interés. Miren, muestren interés por explorar todos los objetos de su entorno y cuando ellos también descubran sus características perceptuales, como por ejemplo la forma, color, tamaño, peso, textura. ¿Cuándo más se va a evidenciar el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad? Cuando nuestros niños agrupen, comparen, cuando ordenen, cuando realicen operaciones de agregar o de aumentar, como de quitar también. También cuando ellos utilicen, dice, para todos estos procesos matemáticos, sus propios. ¿Qué quiere decir? Que surjan y estén en base a su necesidad e interés del niño. Entonces, he abierto un poquito el panorama sobre en qué consiste la competencia resuelve problemas de cantidad. Y vamos a ver aquí una actividad de aprendizaje. Se visualiza, ¿verdad? Bien, la competencia resuelve problemas de cantidad y aquí tenemos sus tres capacidades, la combinación de sus tres capacidades. Vamos a recordar entonces cómo es que en mi actividad diaria yo resuelvo estos procesos didácticos del área de la competencia resuelve problemas de cantidad. Miramos que en la actividad de aprendizaje planteamos los tres momentos, el inicio, el desarrollo y el cierre. Dentro de estos tres momentos, vamos a poder plantear los procesos. Esos hemos trabajado anteriormente. ¿Quién recuerda? Los procesos pedagógicos. Y dentro de estos procesos pedagógicos, como estamos observando, va a haber, miren, en el momento del desarrollo, vamos a evidenciar qué cosa, el desarrollo de los procesos didácticos. Si hablamos de la competencia resuelve problemas de cantidad, sus procesos didácticos son los siguientes. 1, comprender el problema. ¿Qué decíamos en sesiones anteriores? Que George Polya nos plantea lo siguiente. Decimos que el niño comprende el problema cuando él está en la capacidad de mencionar con sus propias palabras la situación problemática, el reto o el desafío. Cuando el niño dice con sus propias palabras. Entonces aquí nosotros le planteamos una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Le decimos a los niños.
El segundo proceso didáctico que nos plantea Polia también es diseñar una estrategia de solución. Algunos autores le ponen comprende el problema, que es igual a comprender el problema. El segundo proceso didáctico es diseña una estrategia de solución, o también se puede decir diseñar una estrategia de solución. Por ejemplo, aquí cuando le lanzamos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Es que el niño tiene que decir con sus propias palabras lo que ha entendido, y cuando decimos diseño una estrategia de solución, aquí planteamos, por ejemplo, dice, observamos el contenido de cada libro y reconocemos si es un cuento, un texto informativo, un álbum, un texto poético, imágenes. También observamos el tamaño de los libros, si son grandes, pequeños o medianos. Surge la pregunta, ¿cómo vamos a agrupar? Recuerden que dentro de esta competencia los niños tienen que agrupar en base a qué, a las características perceptuales. Entonces, ¿cómo vamos a agrupar? Dice, primero agruparemos los que son cuentos, textos informativos, álbumes, textos poéticos, imágenes. Segundo, o en segundo lugar, en cada grupo haremos subgrupos por tamaño. O sea, miren cómo va el nivel de complejidad. ¿Por qué ya estamos complejizando o elevando el nivel de desarrollo de la competencia? Porque estas criaturas estudian en un polidocente completo. ¿Qué quiere decir? Que han hecho el aula de 3 años. Entonces, tenemos que complejizar poco a poco. Recuerden que hay un nivel de gradualidad y aquí estamos hablando ya de subgrupos. Inclusive va a depender de su ritmo, estilo de aprendizaje y del contexto también donde se encuentran los niños. Tercero, contaremos cuántos hay en cada grupo, cuántos textos, ¿verdad? Y cuarto, daremos un color a cada grupo. Miren, hasta el momento tenemos, a ver qué procesos didácticos de la competencia resuelve problemas de cantidad. Primero, comprender el problema. En este caso era que todos teníamos una biblioteca desordenada, ¿cierto? Luego diseñamos una estrategia. Dice una, pero aquí hemos planteado a través de una pregunta, ¿cómo vamos a agrupar? Y hemos mencionado junto con los niños, recuerden que esto sale de los niños, 4 pasos, 4 probables estrategias para dar solución al problema de la biblioteca desordenada. Luego viene el proceso didáctico, aplica la estrategia o aplicación de la estrategia, que es lo mismo. Dice, ¿en qué consiste la aplicación de la estrategia? Lo que tú has planteado, tú eliges y como su nombre dice, ejecutas, pones en práctica la estrategia. Entonces dice, nos organizamos en equipo y realizamos las agrupaciones, el conteo y elegimos el color para marcarlos. Mencionamos cuántos hay en cada grupo de libros, donde hay muchos libros, donde hay pocos libros, etc. Y el otro proceso didáctico viene a ser la reflexión. Recuerden, coleguitas, que toda actividad de aprendizaje debe terminar en la reflexión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el enfoque por competencias. Y aquí el niño, para que reflexione, tiene que encontrar el sentido, la utilidad, la importancia de su aprendizaje y sobre todo tiene que generar compromisos. Luego, dice en la reflexión, al concluir, dejamos los grupos de libros organizados para marcarlos y enumerarlos al día siguiente o en el día de mañana, también para elaborar sus carteles. Comentamos cómo hicimos los grupos de libros, colocamos algunos elementos sueltos y los ubicamos en el grupo que corresponde o que dejamos fuera. Aquí también en esta parte de la reflexión está surgiendo las preguntas metacognitivas o simplemente la metacognición. Miren, así de sencillo se trabaja el proceso didáctico. ¿De qué competencia, colegas? En este caso, ¿qué competencia hemos desarrollado?
Resuelve problemas de cantidad. Perfecto, él resuelve problemas de cantidad. Y dentro de esta competencia dice que los niños tienen que agrupar, tienen que contar, comparar, ordenar, quitar, agregar. ¿Qué más? Tienen que discriminar o que tienen que explorar los objetos de su entorno hallando las características perceptuales. ¿A qué llamamos características perceptuales, coleguitas? Por ejemplo, que digan, si tengo acá una pelota, vamos a imaginar, ¿qué tienen que decir los niños? ¿Cuáles serían las características perceptuales de una pelota? Uno, por ejemplo, es una pelota roja, es una pelota de color rojo. ¿Qué más podríamos decir? Es de forma redonda o circular. ¿Qué más? Es de tamaño Pequeño. pequeño, por decir. Y si le aumento una pelota, tengo una pelota en la mano, y si mi compañero me presta otra pelota, entonces, ¿cuántas pelotas tendré en mis manos? Eso es también la operación de agregar. Y si estoy jugando con las 2 pelotas y por ahí se pincha un clavo, ¿cuántas pelotas me quedan en la mano? Uno. Miren, esta competencia, qué bonita. A nosotros nos está diciendo que en matemática sí o sí debemos empezar primero por esta competencia. Que los niños discriminen forma, tamaño, color, que aumenten, que quiten, que agreguen, que digan sus características para posterior pasar a la segunda competencia de matemática. ¿Qué les parece? ¿Difícil? ¿Fácil? Estos procesos son exclusivos del área de matemática. No es que sea exclusivo de resolver problemas, es para matemática. Bien, vamos a continuar. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Por favor, intervenciones. Coleguitas. ¿Está muy claro? ¿Está tan claro que no hay preguntas? Pues que no me están entendiendo. Vamos a sacar a ver las ideas de ustedes. ¿Cuáles entonces son los procesos didácticos? En este caso hemos trabajado una competencia. La competencia resuelve problemas de cantidad. ¿Cuáles son sus procesos? A ver, dígame por favor. ¿Qué nos dice Yor Polia? Primero, que el niño comprenda el problema. El problema. Segundo, que se diseñe una estrategia. Tercero, que se aplique la estrategia. Cuarto, que se reflexione sobre el aprendizaje que aprendimos. Acá vienen todas las preguntas metacognitivas. Bien, vamos a avanzar con otra competencia. La competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Vamos a extraer las ideas previas, los conocimientos previos de ustedes. ¿Qué es lo que me pide esta competencia? Está plasmada en el CENEP, en el programa curricular. Nos dice que al inicio nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas, ¿qué hacen? Primero hojean. ¿Qué cosa? Los textos. Y se dejan guiar por las ilustraciones o por los dibujos. Su atención del niño y de la niña, lector o lectora, se centra en las ilustraciones. ¿Qué más nos dice esta competencia denominada lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna? Dice que los niños, así como centran su atención en los gráficos o ilustraciones, así van descubriendo poco a poco ¿qué cosa? Algunas palabras. ¿Qué más? Ellos van identificando algunos textos. ¿Qué más? Pero, dice así, Casani, que es el que sustenta comunicación, nos dice, los niños no solo identifican textos o palabras,
sino que ahí también ellos manifiestan o dicen si les agradó o no les agradó el texto que leyeron ellos mismos o que le leyó su maestra o adulto significativo. ¿Qué más? Que ellos establecen relación entre ¿qué? Entre el texto leído y sus emociones. Tal es así que Cassani nos dice que hay que terminar en la reflexión, donde el niño argumente si está de acuerdo con el autor o qué otro final le puede poner. Entonces, cuando hablamos de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, los niños dice que hacen anticipación. Es que es una anticipación, es una hipótesis. ¿Una hipótesis de qué? Sobre el texto que él va a leer o que le van a leer. Entonces, estas hipótesis se tienen que hacer antes de que el niño lea o le lea la maestra un determinado texto. También debemos manejar nosotras las maestras las famosas preguntas abiertas. ¿Para qué? Para interrogarles y decirles de qué crees que trata el texto. ¿Quién crees que ha escrito el texto? ¿De quiénes hablaremos en esta historia? ¿Dónde crees que se va a llevar a cabo esta historia? Etcétera. Entonces, todos estos textos, todas estas lecturas tienen que estar movilizadas. Miren, movilizadas por quién o de dónde. Movilizadas desde el interés de los niños, de las niñas. Por eso se habla de lectura por disfrute o lectura por placer. Por favor, en las aulas debemos evitar direccionar y decir, hoy día vamos a leer Nunash, hoy día vamos a leer El zorro enamorado de la luna, hoy día vamos a leer La abuela Micaela. No. Bien claro nos sustenta este enfoque de comunicación, que es el enfoque comunicativo, valga la redundancia, que todos estos textos deben surgir del interés de nuestros niños y niñas. ¿Para qué? Para que puedan construir el verdadero significado de las lecturas. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, con ese preámbulo, vamos a presentar sus procesos de la competencia. Lee diversos tipos de textos. Miren, tiene 3 pasitos tan sencillos. 1, antes de la lectura. 2, durante la lectura. Y 3, después de la lectura. Este proceso didáctico corresponde a la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna, textos escritos en su lengua materna. Antes de la lectura, ¿qué debemos hacer? Les decía ayer, tenemos que generar expectativas a los lectores, ubicarlos en asamblea, en forma de media luna, ponernos nosotros a la altura de nuestros niños. Y dice acá, nos organizamos en media luna para escuchar la narración. Pero previo a ello, ¿qué tenemos que hacer? Elaboramos o consensuamos los acuerdos para llevar a cabo una lectura sin interrupciones y también para escuchar la historia sin interrupción. Luego dice, escuchamos el título y preguntamos, ¿de qué tratará? ¿Qué más podemos preguntar aquí? Les comentaba sobre la cajita de sorpresas, que los niños descubran qué será lo que tengo acá, y tú vas moviendo la cajita, haces escuchar a los niños, que sean ellos los que muy sutilmente jalan la tele y descubran que hay un libro, por ejemplo, y preguntamos, ¿alguna vez vieron este texto? Sí, no. ¿De qué creen que tratará? ¿De quiénes hablaremos? Nuevamente salen sus famosas predicciones o hipótesis. En el segundo momento, miren, acá lo hacemos tan cortito porque son niños de 4 años, pero tendríamos que incrementar más actividades en el antes de la lectura cuando son niños de 5 años, porque ahí todavía dice que el niño va incrementando su vocabulario, ¿verdad? Durante la lectura, escuchamos la lectura del milagro, alimentación de los 5,000. Ahora, ¿por qué la alimentación de los 5,000?
porque también sabemos que las competencias están ligadas una con otras. Y aquí, dentro de personal social, tenemos una competencia que es denominada el construye su identidad como persona humana amada por Dios, ¿verdad? Que sea una persona digna, libre, trascendente, que comprenda la doctrina de Dios y de su propia religión. Entonces, ¿qué hago yo? Me apoyo de esa competencia y sacamos y compartimos el libro de Alimentación de los 5,000. Y realizamos algunas preguntas sobre lo que sucederá después. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué habrá hecho Jesús con los 5 panes y los 2 peces? ¿Cómo terminará esta historia? Seguimos haciendo las famosas predicciones. Y luego, miren, en el tercer momento, después de la lectura, al terminar, hacemos un recuento de toda la lectura con imágenes de las cosas y objetos. Comentamos y decimos, ¿qué hubiera sucedido si ese niño no compartía los panes y los peces? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo se sintieron con la lectura de esta historia del milagro de alimentación de los 5,000? Les pregunto, los 3 pasitos del proceso didáctico, de los procesos de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos, ¿se está evidenciando de manera clara en el antes de la lectura, en el durante la lectura y después de la lectura? ¿Está claro, colegas? Sí, maestra. Muy claro. Entonces, recordemos que el enfoque que sustenta al área de comunicación es el enfoque comunicativo. ¿Y tiene cuántas competencias? El área de comunicación tiene 4. En este momento solo estamos hablando de una competencia que es el lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Miren, tan sencillito nos plantea Casani, Baldoni, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Este es un proceso de ¿qué competencia? Del lee. Lee diversos tipos de textos escritos. Alguna vez cuando monitoreaba, y les voy a comentar para aprender todos de ello. Muy bonito estaba planteado el propósito, la competencia, muy bien, su estándar es excelente, pero en el desarrollo de estos procesos didácticos, en ninguna parte los niños leían. Ojo, hay 2 estrategias que nos plantean en el desarrollo de esta competencia. Una estrategia es que el niño lea por sí solo, y leer es pasar los ojos sobre el texto, apoyados en ilustraciones o dibujos. Y la otra estrategia es que la maestra les lea. En este caso, ¿qué estrategia estamos trabajando? ¿Que el niño está leyendo o está escuchando lo que lee su maestra? Está escuchando, maestra. Escuchando, maestra. Escuchando, perfecto. Miren, coleguitas, y en ese monitoreo yo revisaba en qué parte, si acá dice la competencia que el niño lee, es que en tu clase tiene que leer. Y decía, el niño escribe y dibuja lo que más le gustó del cuento leído. ¿Estaría bien eso? Si me pide, me exige que el niño sea quien interactúe con los textos. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor, en plantear el propósito y en desarrollar sus procesos de cada competencia. Claro y sencillo, ¿verdad? Avanzamos. Tenemos aquí otra competencia que se le indaga mediante métodos científicos para construir, ¿qué cosa? Sus conocimientos. Ustedes lo jalan el estándar. Acá no hay nada que inventar. Es una copia nada más del CENEF o del programa curricular. Su criterio que está igualito, sus evidencias. Vamos a pasar a ver el proceso. Miren, aquí incluso está detallado los procesos pedagógicos: motivación, saberes previos, problematización, propósito, gestión y acompañamiento en el desarrollo de la competencia y evaluación. Están los 6. Entonces pregunto, estos procesos propios de cada competencia, ¿dentro de qué proceso pedagógico se encuentra? ¿De la motivación?
de los saberes previos, de la problematización, del propósito, gestión y acompañamiento en el desarrollo de la competencia o en la evaluación. ¿En qué parte nosotros desarrollamos la competencia propiamente dicha? En gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. Colegas, esto tenemos que entender perfectamente porque de todo este planteamiento por lo menos le va a venir 3, 4 casuísticas para que reconozcan los procesos pedagógicos, los procesos didácticos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? Definitivamente no es lo mismo. Los procesos pedagógicos se van a dar durante todos los momentos, miren, de la actividad pedagógica. Tú empiezas cantando, puede ser una motivación, luego le haces unas preguntas, puede ser extracción de saberes previos, o le planteas una situación significativa que es la problematización. ¡Wow! Le presentas un caso, le planteas el reto, haces la gestión y acompañamiento en el desarrollo de la competencia, luego la evaluación. Miren, dentro de todo ello, ¿cómo se trabaja? Esto es como una pulsera, un collar. Ninguno de estos puede llevar el número 1, número 2, número 3. No hay un orden. Ellos son cíclicos. ¿Qué quiere decir? Pueden girar, son recurrentes, pueden volverse a trabajar. O simultáneamente, yo puedo estar realizando, entonando una canción y puedo hacer la motivación, pero a la vez puedo lanzar unas interrogantes abiertas que puede hacer la extracción de saberes previos. O a la vez puedo plantear una dramatización y que puede ser la famosa problematización. Miren, estos procesos son 6 y no tienen un orden exclusivo. Son recurrentes, son cíclicos. Les puede venir esas características. Mientras, coleguita, acá también hay algo, inicio, desarrollo y cierre que está más abajo. No le he puesto que es el cierre. Esos son los momentos pedagógicos, los momentos, que son 3, muy diferente a los procesos pedagógicos. Dentro de estos 3 momentos tenemos el desarrollo. Dentro del desarrollo se encuentran los famosos procesos didácticos, que son exclusivos de cada competencia o de cada área. Entonces decíamos que vamos a trabajar qué competencia, el indaga, ¿verdad? El indaga, ¿a qué área corresponde? Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿A qué área? Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Muy bien. Entonces, cada vez que planificamos en el propósito el indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, tienes que trabajar esto. El problematiza. 1, 2, hipótesis. 3, plan de acción. 4, recojo de datos. Miren cómo estos 4 pasitos van a hacer que yo trabaje el término indaga. Pero para ello yo tengo que saber y recordar en ciencia y tecnología qué enfoque estoy manejando. El enfoque de indagación. ¿Cómo surge, cómo nace la indagación? Dicen los autores que plantean en el programa curricular, la indagación tiene como punto de partida la curiosidad. No es tanto la observación, sino la curiosidad. Y la curiosidad se da a través del intercambio del sujeto de aprendizaje con el objeto de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? El objeto es el entorno, el medio, y el sujeto es el niño. Sí o sí, el niño o la niña tiene que vincularse y relacionarse con su ambiente. Entonces, desde que nacen nuestros niños y niñas, ellos ya van produciendo conocimientos acerca de cómo funciona, qué cosa, el mundo que les rodea. Y Durkheim hablaba de la famosa realidad. La realidad, dice, es todo aquello que nos rodea. Miren, con autores y todo,
decimos que los niños desde muy pequeños van construyendo sus conocimientos, van produciendo sus conocimientos a través de la curiosidad, de la observación, y también dice, pone en juego sus habilidades y sus actitudes que son propias o innatas. O alguien le dice, a ver, niño, vas a curiosear, por ejemplo, una abeja. No, en este ejemplo, por ejemplo, si están jugando en el recreo, en su momento de recreación libre, vuela por ahí, se posa una abejita, el niño va a dejar su juguete y va a poner sus ojitos y la atención en la abeja. Porque esas habilidades, esas actitudes son innatas que fomentan la curiosidad a través de la observación. Entonces, coleguitas, ¿cómo debo trabajar su proceso didáctico? Primero, dice acá, la maestra problematiza. ¿Cómo se problematiza? Planteando una situación significativa. Y en la situación significativa se plantea el reto o el desafío. Dice, ¿cómo son las plantas? Le pregunta la profesora. ¿Qué partes tendrá la planta? Aunque por ahí hay autores que dicen que no son partes, sino son segmentos, que hay una gran diferencia, pero eso les voy a dejar tareita para ustedes. Entonces la maestra le dice acá, ¿cómo serán las plantas? ¿Qué partes tendrán? La maestra registra, o sea, anota las respuestas de sus estudiantes a manera de hipótesis. ¿Quiénes están diciendo las posibles respuestas? Los enunciados anticipados son los niños. Solamente la profesora anota en su papelote. ¿De qué va a anotar? De las respuestas a lo que dice cómo son las plantas y qué partes tienen. La maestra con los estudiantes elaboran un plan de acción. ¿Cómo se elabora un plan de acción? Dice para obtener esta información. ¿Cómo se elabora un plan de acción? De repente apoyados en un cuadrito de doble entrada y acá le lanza la pregunta. ¿Dónde podemos buscar información? Miren, en el plan de acción son el listado de posibles actividades factibles, inmediatas, que vamos a realizar con nuestros niños. Para ello le dice, ¿dónde podemos buscar información? Alguno va a decir, en el video, profesora, porque en el aula tenemos televisores que tienen servicio de internet, tenemos computadora, entonces pueden decir, en el internet, profesora, o en los videos, profesora, en los libros, profesora, o afuera en el jardín, etc. Obtenemos información sobre las plantas, cómo son y qué partes tienen a través de la observación directa de las plantas del jardín. También algunos videos que fortalecen, miren, el orden de prioridad. Tengan presente en las casuísticas. Primero, hacen la observación directa. Dice que el niño tiene que entrar en relación ¿con quién? Con el objeto. El objeto de estudio que es el medio ambiente, que es la planta en este caso. Segundo, ven algunos videos, revisan libros e infografías. Ahí está su plancito de acción. Miren, tan pequeñito, un plan de acción. Profesora, vamos a ver al jardín. Profesora, hay que ver video, profesora. En los libros también hablan de las plantas. Eso es un listado de plan de acción. Luego viene el recojo de datos. Dice, ¿qué observamos en esta planta? ¿Cómo se llamará esta parte o qué nombre tendrá esta parte de la planta? ¿Para qué servirá? ¿Qué función cumplirá esta planta? ¿Y qué pasaría si no existiera esta parte de la planta? ¿Qué observamos en los videos? ¿Qué observamos en los libros? Miren, aquí estamos recogiendo los datos. ¿Ya? Contrastamos nuestras respuestas dadas al inicio con la información. ¿Qué son las plantas? Las plantas crecen, ha podido decir un niño, porque su nivel de respuesta es a nivel funcional. Las plantas tienen flor, las plantas son bonitas, ajá, pero ahora que estamos recogiendo
datos. ¿Qué podemos decir de las plantas? Que tienen vida. Por eso les decimos seres vivos. ¿Qué más? Que tienen varias partes, así como nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano muchas partes. Y así como en nuestro cuerpo cada parte cumple una función, también en la planta se da lo mismo. Por ejemplo, ¿por dónde tomará sus alimentos? ¿O por dónde tomará los minerales las plantas? ¿Por qué parte de su cuerpo? Y en los videos están mostrando que, por ejemplo, las plantas se alimentan ¿por dónde, colegas? Por la raíz, Por la maestra. raíz, Por Miss. la raíz. Entonces, puede que una criatura aquí, en la hipótesis, haya dicho, las plantas comen. Y la profesora, ¿pero por qué parte comen? Uy, no tiene boca. Al niño le dejas en una disonancia cognitiva. Pero después de ver el video, ¿qué pasa? Contrastan sus respuestas sobre la información obtenida, agregando, ojo chicas, agregando, corrigiendo o fortaleciendo nuestros conocimientos. Miren qué sencillito. Y luego viene la famosa evaluación como el cierre ya, ¿verdad? En una hoja dibujamos cómo es una planta con sus partes. Dibujamos. O también puede modelar con plastilina. O si por ahí hay una planta seca, lo puede recuperar y lo pega en una hoja, pero la idea es no romper las plantas, sino trabajar con lo que ya están secas, por ejemplo. Al terminar, elaboramos conclusiones sobre lo que aprendieron los niños y niñas y dictan a la maestra, y la maestra escribe. Al terminar, dialogamos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos sobre las plantas. ¿Cómo hemos aprendido? Profesora, hemos visto video. Yo he leído, profesora, el libro de la biblioteca. Profesora, ahí en el internet has puesto. ¿Y para qué nos servirá la clase de hoy, chicos? ¿Qué habremos aprendido? Profesora, hay que cuidar las plantas porque con sus hojitas nos dan un aire puro. Ellas, como dice, se llevan el aire sucio o contaminado y ellas nos dan un aire puro. Profesora, también las plantas nos regalan flores, nos sirven de adornos, etc. ¿Y cómo nos hemos sentido? ¿Les ha gustado observar las plantas, ver los videos? ¿Les gustaría indagar más sobre las plantas, qué tipo de plantas hay? Entonces, miren qué sencillos sus procesos didácticos, de qué competencia del indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Fácil o difícil? Fácil, maestra. Fácil. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Sí? Maestra, una pregunta. ¿Y a qué hora contrastamos la hipótesis con los resultados? ¿En qué proceso? Ya. El niño primero lanza sus hipótesis, que son sus anticipaciones, que pueda decir a su pregunta de la maestra, ¿qué es una planta? La planta tiene flor, te puede decir. La planta crece en el jardín. Ahí lanza su enunciado anticipado, ¿verdad? ¿Cuándo contrasta su hipótesis? Cuando recogen los datos. Cuando recogen los datos, ahí contrastan sus hipótesis. Ahí fortalecen sus conocimientos. Ahí agregan, aumentan. Por ejemplo, solo han dicho que las plantas adornan el jardín. Podemos decir que las plantas tienen vida. ¿Qué más aumentamos? Que las plantas cumplen una gran función y nos ayudan a los seres humanos, porque ellos con sus hojitas que hacen toda la contaminación se llevan para ellas trabajan adentro y luego nos devuelven un aire puro. ¿Qué más podemos corregir? Profesora, las plantas también comen, profesora. Ajá, ¿y qué comen? ¿Por qué parte de su cuerpo comen? ¿Realmente será el término comer o se alimentan? Profesora, las raíces son las encargadas de jalar de la tierra todas las vitaminas, por ejemplo. ¿Qué función cumplirán las flores? ¿Y todas las plantas tendrán flores?
Mira, acá se trata de agregar, corregir, fortaleciendo los conocimientos, pero en base a la contrastación de las hipótesis. Avanzamos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Maestra linda. Ya, maestra linda. Tenemos aquí otro ejemplo de indagación. ¿Les gustaría leer o lo paso? Vamos a compartir, ¿ya? Igualito, en indagación, la misma competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Problematiza, planteamiento de hipótesis, elabora plan de acción, recoge datos, contrastación y las de contrastación, respuestas o fortalecimiento de las hipótesis o enunciados. La maestra problematiza. ¿Qué necesita una planta para vivir? Los niños y las niñas dan respuesta al problema planteado, lo cual es registrado por la maestra. Ese es el planteamiento de hipótesis. Planteamiento de todas las respuestas que dan nuestros niños al inicio. ¿Qué necesita para vivir? Comida. Ajá, la profesora escribe, necesita comida. ¿Qué más? Macetero, te va a decir, macetero. ¿Qué más? Agua, muy bien. ¿Qué más? También necesita del sol. Bien, cariño, te va a decir, en vez de cuidar cariño. ¿Qué más? También necesita abono, profesora, o guano, etc. Eso viene a ser el planteamiento de las hipótesis, que son las respuestas anticipadas frente al reto o pregunta, ¿qué necesita la planta? Luego dice, la maestra con los estudiantes elaboran su plan de acción. Nuevamente decimos, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a encontrar la respuesta sobre qué necesitan las plantas? Nuevamente le lanza el reto. Dice, ¿dónde podemos buscar información? No es que la maestra aquí le está diciendo, niños, vamos a ver los videos, luego vamos a leer los libros de la biblioteca, luego vamos a averiguar internet, sino la profesora lanza la pregunta socrática abierta para que el niño interactúe. ¿Dónde podemos buscar información? En el internet, en los videos, observando videos, leyendo los libros, etc. Obtenemos información sobre lo que una planta necesita para vivir en algunos videos. Hay videos educativos muy cortos, de 1 o 2 minutos. También hay libros e infografías. Luego recogemos, ¿qué cosa? Los datos. Y decimos, ¿qué observamos en los videos? Escribimos, observamos que las plantas necesitan de agua, ser regadas cada tiempo. ¿Qué observamos en los libros? Que las plantas necesitan abono o nutrientes. ¿Qué más? Y así vamos recogiendo, ¿qué cosa? Todos los datos. Luego contrastamos nuestras respuestas o las respuestas de los niños. Y decimos lo que nos han dicho al inicio, sus hipótesis del inicio, con la nueva información que ya hemos extraído de los videos, de los libros, de las infografías. Ahí agregamos, corregimos o fortalecemos nuestros conocimientos. Podemos comprobar esta información obtenida. ¿Será cierto que si una planta no tiene tierra, sol, aire ni agua, se muere? ¿Qué opinan ustedes? Miren, otra vez el reto. Realizan un experimento. Recordemos que el enfoque es de indagación y nos dice que los niños tienen que relacionarse con su entorno. Entonces aquí le hacemos relacionar, realizamos un experimento, colocamos dentro de una bolsa negra la planta observada al inicio en la que no tendría luz del sol, ni agua, ni tierra, ni aire. Y la observaremos dentro de una semana para ver lo que está sucediendo. Y así vamos a comprobar si la información que hemos obtenido era cierta o era falsa. Ojo, pero no vayan a decir qué cruel, en una semana va a matar la planta. Vamos haciendo notar al niño o haciendo que él se dé cuenta que estos elementos son vitales como el sol, el aire, el agua, etcétera, y los cuidados. Y no vamos a hacer todavía que la planta muera, ¿no? Es un proceso para que se dé cuenta.
Luego sacamos de la bolsa y decimos, a ver, ¿cómo se va a comportar la planta si le damos cuidados, cariño, le damos agua cada cierto tiempo, si le ponemos indirectamente o directamente al sol, etcétera? Comprobamos si la información que se ha obtenido es cierta o falsa, ¿no? Y evaluamos. En una hoja dibujamos a una planta lo que necesita para estar viva. En el área de comunicación, al terminar elaboramos conclusiones sobre lo que aprendieron los niños y dictan a la maestra, escribe. Al terminar, dialogamos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos sentido? Y es más, ¿a qué me comprometo el día de hoy? Tenemos que generar el compromiso de decir, profesora, yo voy a cuidar las plantas, yo tengo plantas en mi casa, voy a regar cada tiempo. ¿Cómo sé que la planta necesita de agua? Hay dos técnicas. Uno, sumergir el dedo a la tierra. Si en el dedo se queda pegado el guano o abono, ¿qué quiere decir? Que no necesita riego. Otro, podemos trabajar niños y niñas con palitos de chupete o moldadientes o palos de brochetas. Sumergimos a la tierra. Si el palito sale limpio, ¿qué quiere decir? Que ya necesita agua. Es una técnica, ¿no? Esos son aprendizajes de la vida, en la vida y para la vida. Y aquí nos vamos a otra competencia. Competencia, a ver, ¿qué competencia es? Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué quiere decir esta competencia? ¿A qué área pertenece? Comunicación. Se comunica oralmente. Ajá. Comunicación, excelente. Nos pide primero comunicación. Gracias, desactiven sus micrófonos. Este área de comunicación está sustentada por el enfoque comunicativo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro niño, niña, debe participar en espacios de asambleas. Debe cumplir el rol de oyente y el rol de hablante. Debe saber respetar turnos. Cuando alguien está hablando, él tiene que saber escuchar. Y si él escucha, la otra persona habla, pero hay que respetar un turno. Los niños durante la asamblea deben expresar todas sus ideas de manera libre. Ellos tienen que sentir que son escuchados por una maestra con actitud de empatía, con una actitud asertiva, empática, y que no sea una actitud de censura, donde el niño tenga miedo de hablar. Si digo esto, me va a corregir. ¿Qué nos exige este enfoque comunicativo? Si el niño vierte o dice una frase, una expresión oral, de repente, entre comillas, no bien expresada, vamos a llamarle así, ¿cuál es nuestro rol? Es devolverle la frase, pero en sentido correcto, positivo. Por ejemplo, mira, profesora, azul carrito, estoy jugando. Un ejemplo. Profesora, mira, amarillo plumón tengo. Entonces, ¿qué le dices? No se habla azul, amarillo, así se le dice, o se le habla en positivo. Muy bien, veo que tienes Maestra, el plumón amarillo. Maestra. Ah, sí, maestra. Le escucho, maestra. En ese aspecto, lo que usted también nos dice, ¿no? Y es bien cierto, al niño nosotros no podemos ni decirle este término de, a ver, pronuncia bien y habla bien, o sea, tratar de corregir en ese término no podemos porque en cierta parte les vamos a bloquear también y va a perder también un poco, ya no va a querer hablar tal vez a futuro, se va a crear bastante temor. Por Muy ejemplo, bien, dice, maestra. mira un callito y ojo. Ah, estás viendo el carrito rojo, ¿no? De tratar de corregir y nosotros hablar ya de una manera correcta, pero más no también
seguir a lo que habla, ¿no? Nosotros no podemos hablar en ese término callito, minimizar las cosas, ¿no, maestra? Esa sería, maestra, mi perspectiva. Perfecto, maestra, excelente. Y vienen unas casuísticas, por ejemplo, dice, el niño dice, estoy jugando con mi camión y muchos callitos, ¿no? La casuística. ¿Qué harías como maestra? 1, le dices, no se dice camión azul ni callitos. Alternativa B, cierto que estás jugando con un camión y los carros. Alternativa C, a ver, repite, carritos. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A, La B B, o maestra. C. La B. La B, La definitivamente B, es maestra. la B. Entonces, ¿qué nos pide? Excelente, coleguitas. Muy bien, aplausos para ustedes. ¿Qué nos pide este enfoque comunicativo? Que nosotros garanticemos que los niños puedan sentirse seguros de lo que van a hablar, de lo que van a decir, y que no sientan miedo. Que ellos se sientan escuchados y acogidos por quienes, por nosotros, que todas sus ideas se hagan sentir valerosas. Es como ustedes en este espacio, que me digan, Rocío, la verdad, no te capto bien la idea, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería mi rol? 1, de hacerte sentir que lo que tú estás diciendo está muy bien, porque tienes derecho a expresarte. ¿Y mi rol cuál es? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿Qué parte no comprendes? Volvamos a leer. Es generar, ¿qué cosa? Esa relación favorable, esa interrelación favorable entre oyente y hablante. Recordemos, colegas, que en el Perú hay 47 lenguas originarias. 47. Y todos estaremos en el nivel de expresión, en el mismo nivel de dicción. Muchas veces con nuestras intervenciones hacemos exclusión lingüística. Por ejemplo, en las alturas de Concepción, en su mayoría son quechuahablantes. Y cuando castellanizan en su vocabulario, mezclan algunas terminologías. Lo importante es que ellos cuando hablan se hacen entender. Igual cuando nosotros empleamos un poco de inglés, cometemos las mismas aberraciones lingüísticas. Y no hay derecho, con este enfoque comunicativo, de hacernos sentir mal. Más de lo contrario, debemos valorar la riqueza lingüística, pero nuestra orientación de mediadores, ¿a dónde va? ¿De repetir el error o de responder en término adecuado? Bien lo dijo la colega, de fortalecer su expresión lingüística. Avancemos. Entonces, cuando hablamos de la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que el niño va a hablar en la clase, va a hablar. Entonces, para ello decimos antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Por ejemplo, aquí, en esta actividad, ya nos está mencionando el antes, el durante, el después. A ver, vamos a ubicar. Está expresada de manera tácita. Les voy a dar la lectura y ustedes me van a decir dónde está el antes, dónde está el durante y el después. Una actividad provocadora. Esto es para el primer día de la planificación del proyecto o de la experiencia de aprendizaje. Observamos en el frontis de nuestro jardín cómo transitan las personas, los carros, mototaxis, bicicletas, comentando espontáneamente sobre lo que más les llama la atención de los medios de transporte y de las personas.
¿Por dónde están transitando las personas? ¿Por dónde están transitando los carros, las mototaxis, etcétera? Ingresamos al jardín y en el patio jugamos en equipos a hacer carros, o sea, a imitar que somos carros, personas, mototaxis, bicicletas, combis, y nos desplazamos libremente por el patio en un espacio de mercado. Durante el juego, la maestra observa que algunos se chocan, otros se desplazan en una dirección, otros corren, saltan, dicen, me estás chocando, vete por otro sitio, etcétera, etcétera. Al terminar de jugar, seguimos dialogando. ¿Por qué nos hemos chocado? ¿Qué pasaría si esto sucediera en las calles? Observamos un video sobre accidentes de tránsito y vamos dialogando sobre lo que podría hacer para evitar esos accidentes. ¿Qué deben observar? Dice, ¿no? ¿Qué debemos conocer y practicar para evitar accidentes? Las normas de seguridad vial. Planteamos el reto, ¿qué haremos para conocer y practicar las normas de seguridad? Los niños y las niñas propondrán actividades. Buscaremos información sobre las normas de seguridad vial, el semáforo, las señales de tránsito. Invitaremos al policía para que nos enseñe cómo debemos transitar por las calles. Elaboraremos nuestras normas para caminar seguro en las calles. Pregunto, cuando planificamos la experiencia de aprendizaje, ¿estamos o no estamos aplicando, en este caso desarrollando la competencia? Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Hay o no hay diálogo acá? Sí, hay diálogo. Sí, hay diálogo, maestro. Hay diálogo. Hay mucho diálogo. Y sus diálogos son con preguntas cerradas, abiertas. Abiertas. Abiertas, maestro. Abiertas. Cítenme, por favor, una de las preguntas abiertas. Todos tenemos que interactuar, a ver. Hay varias preguntas abiertas. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué pasaría si esto sucediera en las calles? Uno, excelente. Otro. ¿Qué debemos conocer y practicar para evitar accidentes? Excelente. Otro. ¿Por dónde están transitando los carros y las mototaxis? Excelente. Ahora vamos en este contexto de diálogo, porque es una actividad provocadora, es el primer día donde estamos planificando el proyecto. Podemos ubicar antes del diálogo qué pasó. El primer proceso, ¿cuál sería? El antes. ¿Hay un antes o no hay un antes? Observamos el frontis de nuestro jardín. Ya, perfecto, observamos. ¿Qué más? Solo observamos. Acá hay un término. Comentamos, Comentando. Comentando espontáneamente. Exacto, observamos todo lo que pasa, ¿no? Personas, carros, motos, pero comentando espontáneamente sobre lo que más nos llama la atención sobre los medios de transportes y personas. Eso puede ser un antes. ¿Es un antes? Sí, Colegas, sí, maestra. por favor. Sí, es un antes. Para mí, antes del discurso. Ahora, durante. Es un antes. Ahora, durante el discurso, ya cuando se desarrolla, ¿desde dónde nace? Mire, incluso aquí en el antes dice, ¿por dónde están transitando las personas? Transitando las personas. Hasta aquí. Eso sería durante. Las tres primeras, las tres primeras líneas son el antes,
Claro, por dónde están transitando las personas, los carros, están comentando espontáneamente un antes. Pero luego, cuando ingresan al jardín y en el patio, ya juegan. ¿Ve? Juegan y se desplazan libremente, demarcando. La maestra observa que algunos se chocan, se desplazan, otros corren, saltan y dicen, me estás chocando, vete por otro sitio, etcétera, etcétera. Al terminar de jugar, seguimos dialogando. Miren, aquí ya, desde el ingreso al jardín, ya que se está dando durante el discurso, a través del juego. ¿Por qué nos están chocando? La profesora le dice, no, o cuando una criatura me están chocando, vete por otro sitio, le dice. Y la maestra nuevamente le pregunta, ¿por qué nos están chocando? ¿Qué pasaría si esto sucediera en las calles? O sea, la maestra fomenta, ¿qué cosa? El hilo lingüístico. La maestra fomenta las palabras, la situación comunicativa a través de la pregunta, ¿por qué nos hemos chocado? ¿Qué pasaría si esto sucediera en las calles? Observamos un video de accidentes de tránsito y vamos dialogando, seguimos dialogando. Dice, para ver cómo evitar los accidentes. ¿Qué debemos conocer y practicar para evitar accidentes? Las normas de seguridad. Planteamos el reto, ¿qué haremos para conocer? Otro, buscaremos información. Miren, aquí se está dando bastante lo que es, en las 3 primeras líneas está el primer proceso didáctico. ¿Cuál es? Antes del diálogo. Luego, durante el diálogo, lo que juegan, se chocan, etc. Después del diálogo. ¿Cuál sería después del diálogo? Las preguntas que empiezan, ¿qué debemos conocer y practicar? No, Desde después ahí del sería. diálogo. Perdón. ¿Qué debemos conocer y practicar? Eso ya es el después, este es el durante. Planteamos el reto, todo, buscamos información, es el durante. Cuando dice elaboramos acuerdos o nuestras normas para caminar seguro en las calles, todavía es el durante. El después, ¿en qué tiene que aterrizar? En la reflexión. ¿Por qué creen las preguntas metacognitivas? ¿Será importante la clase que estamos planificando? ¿Nos servirá para algo? ¿De qué manera pondremos en práctica? Lo que queremos es que los niños eviten accidentarse. Queremos fomentar que sean competentes comunicativos con el pretexto pedagógico de los accidentes pues, de transporte, empleando los medios de transportes. Entonces, coleguitas, en esta acción provocadora se está viendo un antes del discurso o del diálogo y un durante, y después sería la reflexión. Aquí tenemos otro, un antes del diálogo, un durante el diálogo y un después del diálogo. Vamos a ver, es la misma competencia. Antes del diálogo, establecemos acuerdos para dialogar sobre nuestras fiestas patrias, como levantar la mano para participar, escuchar cuando nuestros compañeros participan, no interrumpir ni hacer bulla al ver el video, esperar mi turno para hablar y participar. Observamos algunos videos de comerciales por fiestas patrias. Durante el diálogo, dialogamos a través de preguntas. ¿Qué son fiestas patrias? Los niños y las niñas dan a conocer sus saberes previos sobre lo que conocen y saben de las fiestas patrias. ¿Qué queremos conocer de nuestra patria Perú? Con ayuda de siluetas escogen los temas sobre los cuales desean conocer más del Perú. ¿Cómo podemos celebrar fiestas patrias cuidando nuestra salud? Proponen ideas de celebración, pero cuidando nuestra salud. Registramos las ideas y respuestas de los niños en un organizador. Después del diálogo o después del discurso, leemos las preguntas y las respuestas que dieron. Luego proponemos algunas actividades como conocemos las regiones del Perú, conocemos los animales, plantas del Perú, conocemos las comidas y bailes del Perú,
conocemos cómo se crearon nuestros símbolos patrios, conocemos cómo fue la proclama de la independencia, hacemos un desfile por fiestas patrias, bailamos por fiestas patrias. Aquí se evidencia entonces los procesos didácticos antes del diálogo, durante el diálogo y después del diálogo. ¿Verdad? Avanzamos. Construye su identidad. El construye su identidad, ¿a qué área corresponde? No digo que sea exclusiva, sino corresponde. Personal social. Personal social. Personal social. Personal Perfecto, social. personal. Muy bien, chicas. El área de personal social tiene su enfoque. El enfoque es el desarrollo personal. ¿Qué quiere decir este enfoque? Nos hace énfasis, nos hace recordar que los niños tienen la necesidad desde muy pequeños, todo ser humano, no solo los niños, de construir ¿qué cosa? De construirnos como personas únicas, valiosas e importantes. Y que en este área, nosotros que debemos desarrollar toda su potencialidad. Miren, debemos al niño fomentar espacios para que ellos se valoren como sujetos valiosos, importantes, únicos, y aquí debemos desarrollar su potencialidad a plenitud. Considerada también como un proceso continuo que se va a dar a lo largo de toda la vida. En base a las transformaciones, nos dice el CENEF. ¿Transformación de qué? Transformación biológica. Cómo el niño va aprendiendo a observar todos los cambios que se dan en su cuerpo. También su transformación cognitiva, cómo van aprendiendo desde muy pequeños, miren, y ellos dicen, antes cuando era bebé, yo decía, dame teta, ahora ya soy grande y ya no tomo teta. ¿Se dan cuenta cómo va transformando su aspecto biológico? También su aspecto cognitivo, su aspecto afectivo, volitivo y su comportamiento personal y su comportamiento social. Este enfoque del desarrollo personal también nos está diciendo a nosotros que debemos fomentar en el niño ¿qué cosa? Que se acepte, que se ame tal como es, que se valore tal como es. Hay otro enfoque también que sustenta el área de personal social, que es el enfoque de la ciudadanía activa. La ciudadanía activa nos hace asumir que todos los seres humanos somos sujetos de derechos. Capten bien la idea. Ciudadanía activa nos dice que todos los niños, niñas, nosotros también, somos sujetos activos de derecho, pero también de responsabilidades. Capten bien la idea. El área de personal social maneja el enfoque del desarrollo personal, que nos debemos reconocer como seres únicos, valiosos, importantes, que vamos a generar o vamos a pasar por muchas transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, volitivas, emocionales, etcétera, que se va a dar a lo largo de toda nuestra vida. Por eso hay un desempeño que dice que se valore sus características personales de su cuerpo, ¿verdad? Pero también hay el otro enfoque que es de la ciudadanía activa. Dice, todos somos sujetos de derechos, pero también somos sujetos de responsabilidad. Muchas veces, tomando este enfoque, hacemos una reflexión y decimos, ¿por qué tanto exigimos, tengo derecho a esto, tengo derecho, es mi derecho? ¿Y en qué momento nosotros sembramos o despertamos la idea que también somos sujetos llenos de responsabilidad? Cuán importante, miren, amigas, es fomentar entonces la ciudadanía activa en nuestros niños y niñas. Cosa que cuando ya estén grandes como nosotros, no solo exijan los derechos, sino también cumplan sus responsabilidades. También tiene el enfoque humanizador.
Cristocéntrico, miren, humanizador, cristocéntrico y comunitario. Este enfoque de personal social. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener y sembrar la idea en nuestros niños que Dios es nuestro Padre y es nuestro Creador. Y Él nos está llamando a vivir en un ambiente de paz y de amor. Por eso es que cuando llega el momento de consumo de la lonchera, es que damos las gracias a Dios. Cuando viene una bendición o empezamos el día, damos las gracias a Dios. ¿Por qué? En base al enfoque humanizador, cristocéntrico y comunitario. Tenemos que reconocer que somos creación y hechura de Dios y el que nos pide vivir en amor, en armonía y en paz. Entonces, personal social tiene 3 competencias. En inicial trabajamos el construye su identidad. ¿Qué nos dice el construye su identidad? Esta competencia va haciendo adquirir en los niños y en las niñas, dice, la noción de su imagen corporal, de su esquema corporal. Ellos deben reconocer sus características, deben reconocer sus gustos, sus preferencias, sus habilidades. Eso es la competencia, construye su identidad. Tenemos la otra competencia que es el convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Qué quiere decir? Los niños desde que nacen, miren, capten la idea, nacen, crecen, conviven y participan a partir de una relación o de la relación de ser humano y del afecto que va a recibir de las demás personas. Vuelvo a decir, cuando dice convive y participa, es como esta criaturita aprende a relacionarse con los demás. Y dice que él aprende a convivir en base al tipo de relación y trato que recibe de los demás. Cuán importante, miren cómo nos abre el panorama esta competencia. Entonces, no solo, dice el niño, va a aprender a convivir con la relación con las demás personas, sino también cómo es que es atendido en el medio o en el entorno que le rodea. Tenemos la tercera competencia, que es construye su identidad como persona humana amada por Dios. ¿Qué más dice? Que va a desarrollarse de manera libre y trascendente. Coleguitas, esta tercera competencia nos invita a nosotros como seres humanos romper y generar ese rol de trascendencia. ¿Cuándo digo que una persona es trascendente? A ver, ¿alguna de ustedes me ayuda? Y todavía esta competencia dice que uno tiene que comprender su propia doctrina o religión que profesa. Y decimos cuando uno es trascendente. A ver, interactuemos, por favor, cuando digo que soy una persona trascendente. En sí, este área de personal social con sus 3 competencias nos da un jalón de oreja a nosotros. ¿Cuánto de nosotros desarrollamos? Miren que las competencias se dan a lo largo de toda la vida. Él construye su identidad. ¿Cuántos nos queremos, nos valoramos como somos? Reconocemos nuestras características. Decimos nuestros gustos, nuestras preferencias, manifestamos nuestras habilidades. La segunda competencia, ¿cuántas sabemos convivir y participar democráticamente en la búsqueda del bien común? ¿No dice? En la búsqueda del bien personal. ¿Cuántas de nosotras sabemos respetar acuerdos? Sabemos consensuar ideas. Y la tercera competencia todavía, ¿cuánto reconocemos a Dios como nuestro creador? ¿Cuánto decimos soy una persona humana amada por Dios? Soy libre, soy trascendente.
que comprendo mi doctrina. Una persona es trascendente cuando va mucho más allá de lo que le piden. Por favor, ¿me puedes compartir este tema? Y la persona trascendente dice, lo voy a hacer, porque sé que tengo que buscar ¿qué cosa? El bienestar de la otra persona. Es ser trascender, romper, ¿qué cosa? Las barreras, romper el pedido común y cotidiano, ir más allá de. ¿Y cuántos de nosotros cuando trabajamos en las aulas realmente fomentamos el desarrollo del personal social en la dimensión de sus 3 competencias? De verdad es demandante este área y yo podría decir que aquella maestra que desarrolle estas competencias en el niño, todo lo demás le va a ser muy fácil. Porque aquel niño que sabe quererse, respetarse con sus propias características, que sabe convivir, sabe reconocer que es hechura de Dios, lo demás va a venir por añadidura, les digo, coleguitas. Entonces, vamos a revisar aquí cuáles son los procesos didácticos de la competencia. A ver, ¿de qué competencia estamos hablando? Del construye su identidad. Personal social. Tenemos, del área personal, de la competencia construye. Miren, aquí en el inicio, dice, observamos imágenes de los niños jugando por la vereda y calzada de las calles y cruzando por las calles cuando los carros están transitando. ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Qué puede suceder? Planteamos, dice, ¿qué necesitan conocer estos niños? Las normas de seguridad vial. ¿Cuáles serán esas normas de seguridad vial? ¿Qué queremos conocerlas? ¿O queremos conocerlas? Ese de queremos te pueden decir sí, no. Esta es muy, muy cerrada. ¿Qué normas podríamos conocer o qué normas conoces? ¿Será importante conocer las normas? ¿Por qué? Acá le tendríamos que aumentar un por qué, porque si no, nos vamos a quedar con una pregunta muy cerrada que no nos va a ayudar. ¿Qué haremos hoy? Entonces, lanza el propósito. Hoy conoceremos las normas de seguridad. Miren, en el desarrollo ya va, ¿qué cosa? El proceso didáctico de la competencia construye su identidad. Problematización. Observamos las imágenes mostradas al inicio. ¿Por qué están jugando en las calles? ¿Por qué estarán cruzando la calle de esa manera? ¿Con quiénes deben estar esos niños? ¿Dónde deben jugar? ¿Cómo deben transitar por las calles? Segundo proceso, analizamos la información. La maestra presenta un video sobre normas de seguridad vial. Caminar con cuidado, cómo cruzar las calles. Dialogamos de qué trató el video, por dónde debemos caminar en las calles, por dónde debemos cruzar las calles. Tercer proceso, tomamos acuerdos o toma de decisiones. Construimos un panel de normas de seguridad vial con imágenes referidas a cómo debemos transitar en las calles, por dónde debemos cruzar en las calles, y en el cierre ya nos dibujamos respetando las normas de seguridad vial y comentamos lo que dibujamos, qué hicimos, cómo lo hicimos, para qué nos servirá lo que hemos aprendido, cómo nos hemos sentido, etc. Fácil o difícil, construye su identidad con sus procesos didácticos. Fácil, misita. Fácil, sí o no. Problematización, análisis de la información, toma de acuerdos o toma de decisiones. Sencillito. ¿Pero por qué es fácil? Porque he hecho un memories, he recordado qué es lo que me pide esta competencia. Si yo no sé y no me empodero, no agarro mi programa curricular y dice, hay una pregunta, ¿y cómo se visualiza esta competencia? Si yo no leo eso, no voy a poder desarrollar acá. Esto sale de la lectura, del enfoque. Es bueno empoderarnos, coleguitas. Y aquí tenemos otra competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Qué nos quiere decir esta competencia? A ver, saberes previos.
todo lo que referió a movimientos, traslados, arriba, abajo, noción del tiempo, no nociones espaciales, Perfecto, maestra Linda. direccionalidades. Exacto. Dice, se visualiza esta competencia cuando los niños y niñas exploran su cuerpo. Escuchen, cuando exploran su cuerpo, sus posibilidades de movimiento y también de desplazamiento, así como de experimentar con los objetos de su entorno. Cada enfoque, colegas, si nos damos cuenta, parte de qué? Del conocimiento de su propio cuerpo. Entonces, si ya sé que esta competencia me exige que el niño tenga que moverse, tenga que desplazarse y tenga que experimentar con todos los objetos del entorno. Ahora me voy ¿a qué? A los procesos didácticos. Aquí en el desarrollo dice, como estamos hablando de matemática, hace rato dijimos, ¿cuál es el enfoque? Problemático. Eso tenemos que conocer como el Padre Nuestro. Todo lo que le estoy hablando ya tiene que ir bien organizado en mi cerebro, en la estructura mental. El enfoque problemático, ¿quién lo sustenta? Polia. ¿Qué nos dice Polia? Que los niños primero tienen que comprender el problema. Cuando decimos que comprenden el problema, cuando dicen con sus propias palabras el reto o desafío. Y la maestra le hace la pregunta, ¿qué vamos a hacer hoy? Deben ser los objetos, porque el niño les ha contado, han visto el video del cuento del círculo. Ellos dialogan, ¿de qué trató este cuento? ¿Cómo eran los objetos? Observamos la figura de una cometa de forma circular. ¿Qué será? ¿Qué forma tendrá o qué forma tiene? Planteamos un problema. ¿Con qué objetos podría diseñar una cometa circular? ¿Qué haremos hoy? Hoy buscaremos objetos de forma circular para hacer una cometa de forma circular. Entonces, comprensión del problema. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y los niños dirán, hoy vamos a hacer nuestra cometa redonda, ya en el lenguaje del niño, o la forma de un círculo. ¿Cómo deben ser los objetos? La profesora, deben ser redondos, dicen los niños, o de círculo ya. Diseñamos la estrategia de solución. ¿Dónde podemos encontrar esos objetos? Le da pistas. Miren, la guía, la mediadora, solo pregunta. ¿Dónde podemos encontrar los objetos? ¿Cómo haremos el diseño de nuestra cometa con los objetos? ¿Qué materiales vamos a necesitar? Estas preguntas están ayudando a que los niños diseñen sus estrategias. A ver, cuando dice cómo podemos o dónde podemos encontrar los objetos, ¿qué dirán los niños? En el salón, en el patio, etcétera. Entonces va saliendo el listado de ¿qué? De estrategias. Buscaremos objetos dentro del salón 1. ¿Cómo haremos el diseño? Dirán algunos, dibujaremos en el papelote cómo quiero que sea mi cometa circular. El otro dirá, trabajaré con materiales de mi aula sobre la mesa, por decir, ¿no? Ahí estamos diseñando las estrategias de solución. ¿Cuándo aplicamos la estrategia? Dice, nos organizamos en equipo y buscamos objetos de forma circular dentro y fuera del aula. ¿Qué forma tiene este objeto? ¿De qué color es? ¿De qué tamaño es? Con los objetos encontrados, escogemos y diseñamos las cometas. Aquí solo buscan material objeto, pero cuando se aplica la estrategia, ya diseñan sus cometas. Diseñas o también elaboran o fabrican sus cometas. Y en la reflexión, al concluir, presentamos nuestros diseños comentando la forma, su tamaño, comentamos sobre nuestros diseños, cómo lo hicimos, también comentamos las apreciaciones, etc. Nuevamente digo, el proceso didáctico para matemática es el mismo, ¿ven? Comprensión del problema, comprender el problema, diseñamos la estrategia de solución, aplicamos la estrategia
y reflexionamos. Bien, nos vamos a otra competencia. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. ¿Qué me pide aquí el CENEP? Me pide primero que yo conozca los enfoques que sustentan esta competencia. ¿Alguien sabe qué enfoque sustenta? A ver, vamos a refrescarnos. Vamos a recordar. Tenemos dos enfoques para esta competencia. Es el enfoque multicultural y el enfoque interdisciplinario. Dos enfoques. Pero, ¿qué cosa es el enfoque multicultural? ¿A qué se refiere? Nos hace recordar a las características sociales y culturales de las producciones de nuestros niños, producciones artísticas. Primer enfoque, multicultural. ¿A qué se refiere? A las características sociales y culturales de las producciones de nuestros niños y niñas. Y el enfoque interdisciplinario, ¿qué nos dice? Hay muchos modos de expresión y manifestación artística. Por ejemplo, que no se puede, no se debe limitar a nuestros estudiantes. No solo se puede decir expresen su arte de una sola manera y todo sea dibujo. No, este enfoque nos hace reflexionar a nosotros y nos dice que no hay que parametrar a los niños en un solo estilo de producción o lenguaje artístico. Entonces, cuando hablamos de crea proyectos desde sus lenguajes artísticos, nos están pidiendo a nosotras maestras de fomentar experiencias donde los niños desarrollen sus capacidades, primero a través de la exploración, que exploren, que observen, que manipulen, ¿qué cosa? Los materiales. Que produzcan también técnicas gráfico-plásticas, que produzcan, valga la redundancia, que fomenten producciones musicales, producciones dramáticas, producciones plásticas, y también que se fomente la danza en las aulas o en los ambientes áulicos de nivel inicial. Hay que entender, coleguitas, que esta competencia de crear proyectos desde los lenguajes artísticos a nosotros nos está diciendo que se debe dar de manera natural, como parte y experiencia del juego, no necesariamente todo lo que trabajamos en proyectos desde los lenguajes artísticos se tenga que presentar en los escenarios. No, más de lo contrario, debe surgir como una necesidad de juego de nuestros niños y niñas. Entonces, para nuestro tallercito de psicomotricidad también tenemos su proceso didáctico. Uno se parte de la asamblea. En el inicio debemos invitar a los padres de familia para que observen nuestro desfile. Acá se está fomentando una situación significativa, un desfile. Acondicionaremos el espacio en el frontis del jardín. Marcaremos líneas blancas para desfilar y adornaremos con globos rojos y globos blancos. Sacamos sillas para los papás porque ellos van a ser los que vean a los niños, ¿no? En el desarrollo de la actividad, el juego motriz, porque bien lo dice el enfoque de estamos hablando de ya me estoy mezclando, creo, los enfoques, ¿verdad? El enfoque de psicomotricidad es el enfoque de corporeidad. Entonces, aquí vamos a presentar, miren, el desarrollo de la actividad, que es el juego motriz, la relajación, la historia oral y el cierre de la actividad. ¿Qué hacemos cuando los papás están sentados observando que nuestros niños van a salir a su desfile? Nosotros, en el juego motriz, vamos a realizar la marcha por las líneas, moviendo los brazos, las piernas, siguiendo al ritmo de las marchas, llevando una bandera en nuestra mano derecha. Ojo, estamos hablando de juego motriz. ¿Qué quiere decir? Que el niño aquí tiene que explorar primero su cuerpo, hacer movimiento con su cuerpo. Miren, siguiendo ritmos de marchas. ¿Qué quiere decir? No son ritmos que vayan al ritmo del soldado,
son ritmos libres. Estamos diciendo que aquí el enfoque nos fomenta el descubrimiento primero de su cuerpo y luego con los materiales, llevando una bandera. En este caso, la bandera es el material que va a llevar en la mano derecha. Luego va a venir la relajación. Nos vamos a ubicar en un semicírculo para descansar, inhalando y exhalando hasta llegar a la calma. Aquí hay técnicas, por ejemplo, luego de que ellos hayan movido libremente sus brazos, sus piernas, cabezas, etcétera, y otras partes de su cuerpo, ¿qué podemos hacer para la relajación? Podemos emplear muchas técnicas. Por ejemplo, le decimos, les voy a convertir en árboles. Yo voy a hacer el viento que va a soplar y ustedes se van a mecer. Y hacemos el soplido y los niños van simulando ser las ramas de los árboles. Pueden estirar sus brazos y ahora le decimos, aquí tengo un perfume gigante. Es imaginario, ¿no? Porque lo que queremos es hacer relajar. Tengo un perfume gigante. Voy a echar un spray de perfumes. Todos, por favor, atentos. 1, 2, 3. Me hago a la que rocío. Otro, 1, 2, 3. Ahora ustedes me van a ayudar a encontrar el olor. Vamos, 1, 2, 3, inhalamos. ¿Qué les parece el aroma? Sabroso. Bien, chicos. Una vez más, por ejemplo, porque estamos hablando de relajación. Botamos el spray. Olemos el perfume. Qué agradable. Muy bien, chicos. Ahora ese perfume voy a guardar en mi bolsillo. ¿Qué les parece? También les traje una vela gigante. Esa vela gigante les pongo al medio. Ahora voy a encender el pabilo. Todo es imaginario. Chicos, a la cuenta de 3 me van a ayudar a apagar la vela. Contamos 1, 2 y 3 y empiezan a soplar. Es inhala y exhala, ¿no? Con el perfume inhala y con la vela exhala. Entonces, en la relajación nos ubicamos en semicírculo para descansar, inhalando y exhalando hasta llegar al calma. Podemos utilizar materiales para la calma, por ejemplo, plumas de aves, lógico, bien desinfectaditas, y ellos se pueden pasar la pluma por la parte de su rostro, de su mano. Luego esta técnica también pueden trabajar en pares, ¿ya? Luego hacemos la historia oral. Reunidos en el semicírculo, agradecemos a nuestros padres que vinieron a observar nuestro desfile y cerramos la actividad. Decimos qué es lo que más le gustó de esta actividad. Bien, queridas coleguitas, hemos hecho de repente un repasito y un poco más vamos a hablar de psicomotricidad, del enfoque de corporeidad. Estamos diciendo que los niños en el nivel de educación inicial, ¿qué tienen que hacer? Tienen que experimentar. ¿Primero con qué? Con su propio cuerpo. Y debe existir, dice, una estrecha relación entre su cuerpo, entre las emociones y los pensamientos de los niños y niñas. Ojo, también de aquellas personas que interactúan en este espacio de psicomotricidad. ¿Qué implica ser? Implica también pensar, implica el saber aprender, implica saber comunicarse, implica también el saber querer a nuestros compañeros del aula. Esta competencia nos va a permitir reafirmar ¿qué cosa? Nuestra personalidad en la construcción de la identidad personal y social. Miren cuán importante es psicomotricidad, donde los niños van a empezar primero a trabajar ¿con qué? Con su cuerpo, luego con los materiales. ¿Cuál es el nombre de la competencia del área de psicomotricidad? La competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su psicomotricidad. ¿Qué quiere decir esta competencia? ¿Qué nos pide, qué nos exige? Nos pide que nosotros debemos fomentar el desarrollo motriz, o sea, el desarrollo del cuerpo de nuestros
estudiantes. Dice tomando o haciendo tomar conciencia a los niños y niñas de su propio cuerpo y de las posibilidades de acción y de expresión. Cuando nos dice posibilidades de acción, o sea, sus posibilidades de movimiento y desplazamiento, como se dio en este caso de las marchas, ojo, cuando decimos desfilamos o hacemos desfilar, no está en la visión de un soldado o de un policía, ¿no? Es un desfile con movimientos libres. Recuerden que psicomotricidad no es un entrenamiento donde tú debes hacer repetir y repetir una y mil veces la coreografía. Recordemos, colegas, que las famosas actuaciones muy direccionadas hoy en día son criticadas. Pero ¿cómo le voy a enseñar danza si no hay una coreografía? Dice que los pasos tienen que ser propuestos por quienes, por nuestros niños, por nuestras niñas. Que los pasos tengan que ser libres, más no decir, a la derecha giramos, contamos 1, 2, 3, a la izquierda. No, psicomotricidad va más allá, por eso nos dice que nosotros tenemos que hacer tomar conciencia al niño sobre su cuerpo y sobre sus posibilidades de acción, o sea, de movimiento y también de expresión. ¿Qué les parece, coleguitas? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Opiniones, por favor, sobre los procesos didácticos. Pero antes de ello, a ver, vamos a ceder el espacio a una coleguita voluntariamente, solo una, para empezar a reajustar un poquito sobre las áreas del primer ciclo y las áreas del segundo ciclo. ¿Les parece? Un poquito más para ganar tiempo. Una intervención que nos diga qué les parecen los procesos didácticos de las competencias. Interesante, mi cita, te hace ver, a veces nosotros viendo todos los procesos, nos hacemos un mundo para hacer nuestras actividades, nuestras sesiones, pero veo que acá, observando todos los procesos son demasiado fáciles, mis. Y de verdad, en este momento he aclarado bastantes dudas que yo tenía. Ajá, pero mi cita, acá le quiero consultar algo y que no me sale de la cabecita. Y yo sé que usted hoy día me va a ayudar. Está bien, vamos a conversar. A ver, mi cita, Gracias. acá en psicomotricidad, Miss, usted nos dice que los niños deben jugar libres. Pero, Miss, cuando hacemos una danza, ¿cómo le podemos enseñar? Por decir izquierda, derecha, arriba, abajo, o sea, ¿cómo podemos enseñarle a los niños? ¿O ellos deben plantear sus pasos? ¿Cómo nos podemos Muy organizar bien. en una danza? Ahora, la otra preguntita, Qué mijita linda, interesante la pregunta. Ya. ajá, en el cierre de la actividad también nos dice usted que dice, ¿no? Comentan de lo que más le agradó de lo que hicieron, ¿no? Ya sea danzas o aeróbicos, no sé, algo que hemos realizado durante la clase. También se puede expresar mediante un dibujo, Miss. ¿Sería posible expresar que ellos lleguen, ¿no? De lo que han jugado, han hecho y van al salón y lo expresen, ¿no? Con un dibujito o hablando o cantando. ¿Sería posible eso, Miss? Sí, vamos, Muchas excelente, gracias. te agradezco. ¿Cuál es tu nombre? Jenny, Miss, Jenny. Jenny, excelente tus preguntas y miren que de ello vamos a aprender todos. La segunda pregunta, en la parte del cierre de la actividad, ¿solo los niños dicen lo que les gustó o puedo emplear otras técnicas gráfico-plásticas? Puedes emplear muchas técnicas gráfico-plásticas. Es más, ni siquiera nosotros le podríamos decir dibuja, solamente comenta, cuéntanos qué te gustó, porque ya, ojo, que estamos saliendo de la relajación y luego nos vamos a la historia oral, a la oralidad. Pero si el niño dice, yo quiero hacer con plastilina, por ejemplo, lo que he marchado, quiero hacer mi banderita, ¿por qué negarle la posibilidad si se trata de fomentar qué cosa? Los diversos tipos de expresión o lenguaje artístico.
sería buena oportunidad también para fomentar. Entonces, acá tenemos libertad para fomentar mayor desarrollo de diversos lenguajes artísticos. La otra pregunta, ¿qué hago si quiero presentar una danza? Bien claro, miren, tenemos que captar la idea del enfoque. El primero de la competencia. La competencia se expresa así, dice, se desenvuelve de manera autónoma. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Ya, ahí me está dando la respuesta. Que el niño o la niña tiene que moverse de manera autónoma a través de su movimiento, de su motricidad. Pero, ¿qué hago, profesora, si una manera de reconocer los diversos lenguajes artísticos es la danza? Y la danza tiene una característica que es coreografía. ¿Cómo se debe plantear la danza, el teatro, la expresión musical? De manera libre. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pongo el guainito, las arañitas. Más o menos es así. Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Vamos a trabajar solo con esa frase, con esa estrofa. Cuando dice sube, sube la arañita, va tejiendo su tela, la profesora tendrá que decirle, niñas, agarren así, en el rol de arañitas, todos agarren así su palito, tejan así, o le daremos libertad que el niño o la niña imagine las múltiples formas de tejer. Le daríamos su libertad, Miss. Para que uno ellos... tiene que partir de su libertad. ¿Qué tal que la niña dice, no, yo no tejo con 2 palitos, yo quiero tejer con crochet? Mira. Y el otro dice, no, yo quiero puchca. La puchca es un palito que se da la vuelta, gira, ¿no? Yo con mi puchca, profesora. Mira, ahí nomás tendríamos 3. Y profesora, yo no quiero ni con crochet, ni con palo, ni con puchca ya. Yo quiero, hay otro, la rueda creo, ¿no? El que hila, el que teje. Digamos, estoy imaginando. Entonces tú le pones, sube, sube la arañita, y no las, niños, todos al piso, a ver, suban, así levanten su cabeza despacito. No. ¿Qué tal la arañita? Por ahí mueve sus dedos. La arañita quiere caminar por el piso. ¿Qué tal la arañita quiere hacer caminar por su cuerpo? Entonces, ¿a qué nos está invitando este enfoque? A que nosotros debemos brindar libertad de movimiento. Quienes tienen que proponer deben ser nuestros niños. Y también nos pide el enfoque de corporeidad. Nos dice que nosotros no tenemos, en psicomotriz, no tenemos por qué direccionar mucho, ni tampoco cuando hablamos del enfoque de crea proyectos desde lenguajes artísticos, no tenemos por qué direccionar. ¿Qué hago si viene una danza? Una danza, por ejemplo, a ver, el guaylas. ¿Todos zapatearemos al mismo ritmo, al mismo estilo? Una pregunta. No, maestra. Cuando vamos a un Maestra. compromiso social. No, maestra, no todos vamos a zapatear al mismo ritmo y el estilo, pero en lo que es en la actividad de psicomotricidad, maestra, también, si bien es cierto, nosotros no podemos decirles a todos que sigan al mismo ritmo y el estilo. Es más, se les invita, ¿qué otros movimientos ustedes conocen? ¿O de qué otras formas también nos podemos mover? Se les invita a ellos también a que den su opinión ante eso y también nosotros podemos seguir, al igual que el resto, a los movimientos de uno de los compañeros y así uno por uno, hasta que termine también, pues, en todos, maestra. Sí, está bien la iniciativa, pero recordemos que acá el término es libertad.
Y no estamos obligados, recuerden, cuando hablamos de crear proyectos desde lenguajes artísticos, no estamos obligados a hacer presentación en público. Esa es la clave. Puede venirles y les va a abrir una casuística. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? La maestra pide a los niños armar una coreografía, etcétera, y pide, como salió tan excelente coreografía, pide presentarla en público. Según la estrategia de la maestra, diga si la estrategia empleada es de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Recuerden, colegas, que nosotros tenemos que responder en mirada a lo que plantea Minedu. Y bien claro, en el programa curricular, abran su programa, lean, y ahí dice que no están obligados y que se debe trabajar que, como parte del juego de los niños, que surja de la necesidad y no están destinados, dice así, a hacer presentación en público. Si hacemos presentación en público, dejémosles a libertad. Uno puede bailar sus guaylas, por ejemplo, con sus pañuelitos, levantando, moviendo la cabeza. El otro puede bailar el guayla moviendo su sombrerito. Entonces, a eso va el enfoque multicultural. Ese es el enfoque multicultural. Cuando hablamos del enfoque de psicomotricidad, de la corporeidad, también nos está diciendo que el niño experimente con su propio cuerpo, que exista una estrecha relación entre su cuerpo y sus emociones. Ojo, ¿qué es lo que sucede cuando viene ahora, por ejemplo, los concursos de los villancicos en Navidad? Se nos viene a todos, ¿no? ¿Qué hacemos? Queremos quedar de lo mejor, ¿sí o no? Somos competitivos nosotros. Basta que diga festival o concurso, Dios mío. Ya mañana, tarde y noche, eso nomás lo vamos a dar duro, ¿sí? Pero cuando dice el enfoque que debe haber una estrecha relación entre su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos al momento de actuar. Y el niño ¿sufre o no sufre, a ver, exigencia de parte del adulto para que te salga bien el villancico? Claro De que hecho, va a que sufrir. si tú quieres salir, sales algo bueno porque es tu trabajo. Pero eso no te va a pedir en la casuística. Tú te tienes que enfocar al programa curricular. Tú tienes que dar respuesta con mirada al ministerio. Por eso te digo, si quieres lograr tu nombramiento, quítate tu experiencia a un lado y responde en base a lo que sustenta la fuente del Ministerio de Educación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Si no, para recordar un poquito sobre el ciclo 1 o ciclo 2, ¿cuántas competencias tienen? Recordamos, ¿ya? Bien. En el ciclo 1, ¿alguna de ustedes trabaja en ciclo 1? Ninguna. Ciclo 2. Pero miren, en el nivel de educación inicial tenemos dos ciclos, ciclo 1 y ciclo 2. En el ciclo 1 trabajan 4 áreas. En el ciclo 2, ¿cuántas áreas trabajamos, colegas? Trabajamos 6 áreas. Pero ¿cómo así? En el primer ciclo, en las 4 áreas, se trabaja lo que es personal social. ¿Nosotros trabajamos? Sí, también trabajamos personal social. En el primer ciclo se trabaja psicomotricidad. ¿Nosotras trabajamos psicomotricidad? Sí, también trabajamos. En el primer ciclo se trabaja comunicación. ¿Nosotras trabajamos comunicación? Sí, también trabajamos. En el primer ciclo trabajan descubrimiento del mundo. Descubrimiento del mundo. ¿Nosotros trabajamos descubrimiento del mundo? No trabajamos descubrimiento del mundo. Trabajamos castellano como segunda lengua, trabajamos también matemática, trabajamos ciencia y tecnología. Otra pregunta. En el primer ciclo, ¿cuántas competencias trabajan? Y en el segundo ciclo, ¿cuántas competencias trabajan?
En el primer ciclo se trabaja 7 competencias y en el segundo ciclo trabajamos 14 competencias. Entonces, ¿de qué me doy cuenta el día de hoy? De que surge la necesidad de empoderarme, primero, de las áreas, segundo, dentro de ese área, qué competencias me plasman y dentro de esa competencia, qué capacidades se combinan. Luego, ¿qué me doy cuenta? Que tengo que leer y releer los desempeños. Tengo que leer y releer, ¿qué cosa? Los famosos estándares que corresponden al segundo nivel porque corresponde al nivel inicial. Y al ciclo 1, el nivel 1, porque hay muchas competencias que no tienen sus descriptores generales. Entonces, queridas colegas, gracias por escucharme. Espero haber aportado en algo el pedido de ustedes, el trabajar sobre los procesos didácticos. ¿Qué les pareció? Muy interesante. ¿Qué les pareció profesora. esta tarde? Muy Interesante. Muy Maestrita, interesante. Gracias. maestrita, Le disculpe, escucho. yo me estoy quedando con una pequeña duda. Mire, usted decía que a veces esos movimientos, más o menos lo entendiendo, esos movimientos que se hace a veces no es obligatorio exponerlos ante el público, ¿no? De acuerdo al currículo nacional. No se les puede obligar a los niños. Así. No, a lo que yo iba, maestra, con la precisión es que de acuerdo a la actividad de psicomotricidad, si bien es cierto, nosotros no podemos obligarles a que nos sigan el mismo movimiento o al mismo ritmo que nosotros, ¿no? Ahí usted, como dice, el movimiento libre de ellos se debe realizar. Pero, mire, justamente un año tuvimos un acompañamiento con una maestra de esto bueno, ay, me olvidé ya, bueno, el nombre de este acompañamiento. No le Y en escucho. ese, pues, no, Está que se corta el... ¿Ya? allá maestra, le decía, y ella pues cuando hizo la demostración de lo que viene a ser psicomotricidad, viene en ese desarrollo, bueno, se trabajó con los pañuelos, ¿no? El movimiento de los pañuelos. Lo hizo ella primero, ¿no? Los pañuelos, de qué forma lo puede mover con un carnaval, ¿no? De acuerdo al contexto. En un las carnaval, ¿no? Ujú. Entonces, ella Así es. invitaba a enseguida a los niños a ver qué movimientos más podemos hacer, decía, ¿no? A los estudiantes. Y uno salía, esto, podemos mover el pañuelo para arriba y para abajo, ¿no? Decía. Entonces, ¿qué les parece si todos los hacemos? Ya. Movían los niños, ¿no? Los pañuelos para arriba y para abajo. Y salía otro pequeño a decir, no, hay que girar con los pañuelos hay que hacer girar los pañuelos en forma circular. Ya, hay que hacer, girar los pañuelos en forma circular. Así cada uno les invitaba maestra. ¿Y eso está mal o está bien, maestra? Esa actitud que Eso tomaba está la, muy la... bien, porque es la Ah, ya. exploración. Eso, eso está muy bien. Eso está muy bien. Que el niño primero, como dice, explore su cuerpo, luego con el pañuelito, que, a ver qué tipo, ¿con qué estamos usando pañuelo? ¿Cómo te gustaría mover? Yo, profesora, arriba, a ver, muy bien, yo también, y todos, muy bien. ¿Qué otro movimiento podemos hacer con el pañuelo? Profesora, ahí agarramos de los costados, bien, muy bien, ¿qué otro movimiento? Y vamos repitiendo a propuesta de los niños. No es que la profesora se parece, a ver, niños, todos agarren el pañuelo, derecha, izquierda, no es a la inversa. Está bien la estrategia que se ha trabajado. Sí, maestra linda. Bien, Ya, coleguitas, maestra, muchas gracias. que Maestra, Dios otro las asunto bendiga con mucho. respecto, maestrita, con respecto a lo que usted mencionaba, ¿no? Sobre estos procesos didácticos, si bien es cierto, en lo personal no me falta empoderarme más. Sí, a todos nos falta, es una constante. El reto es mejorar cada día. ¿Cómo se mejora? ¿Cómo aprendí un poquito más en la vida? Copiando en papelotes. Para mi época, yo tengo base 20 años de experiencia.
Para mi época eran papelotes, ¿no? Ahora puede ser impresiones. El día que dictaba, por ejemplo, la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, el proceso didáctico, las 3 partes, lo escribía en papelote y lo pegaba al costado de mi pizarra y era mi plagio. Miraba y hacía, miraba y hacía. Y hasta que un día me di cuenta que ya no necesitaba el papelote. No es malo, es mi estrategia de aprender. ¿Quién sabe ustedes en su misma pizarra puedan escribir algo pequeño que les vaya guiando o puedan tener ya en hojas bond tipeadito de repente y cada vez que les toca desarrollar una competencia lo sacan, lo relucen. Hay muchas maneras. Sintámonos felices de reconocer que nos falta aprender mucho y no nos engañemos que sabemos todo, ¿verdad? Que surja esa gran necesidad de empoderamiento. Nos falta muy poco para la fecha del examen. Yo les voy a brindar una sugerencia. En la neurociencia nos demuestra que el cerebro, este potencial que tenemos aquí, esta máquina indescriptible, entre 4 y 5 de la mañana es lo más fresco y descansado que puedas tener. Entonces, ¿qué haces? Ármate un hábito, ya no digamos de 4, ponte de 5. De 5 a 6 de la mañana o a 6:30, ahora agarra tu programa curricular de educación y empieza a leer. 1 hora, regálate 1 hora de lectura y vas a ver cómo que el programa se te impregna. Y cuanto más te empoderas del programa curricular, es todo como un juego. Todo lo vas a ver como un chiste, pero ¿qué así de tan sencillo? Mira, yo no sabía cómo hacer mi actividad, me rompía la cabeza, ¿ahora qué hago? Cuando todo está en el programa. Es una sugerencia que te doy, querida colega. Yo deseo que de verdad Diosito nos siga iluminando, nos siga dando sabiduría, tiempo para lograr nuestro objetivo. La empresa ABNIL también está apostando mucho por cada uno de nosotros. Yo me estoy esforzando en atender las necesidades de ustedes, sus necesidades de aprendizaje. Bien, coleguitas, linda noche para todos ustedes. Tenemos que descansar. ¿O alguien desea participar? Solo agradecerle por todo lo que nos está apoyando, maestra. Muchas gracias y bendiciones para usted. Bendiciones también a ustedes, las gracias a ustedes. Coleguitas, sigamos con el entusiasmo. El día miércoles nos encontramos. Bendiciones. Muchas gracias, maestra. Bendiciones. Muchas gracias, maestro. Hasta el día miércoles. Un abrazo fraterno desde aquí de Huancavelica. Muchas gracias, maestra. Ay, qué Muy lindo, agradecida. Habla, Guillón. ¿De qué partes? A ver, ¿de qué partes están? Por favor, dígame rapidito. Yo estoy de Huancayo, Chilca. Del mismo Huancayo. Roxana, Huancayo, Chilca. ¿Quién más? Huancavelica, maestra. Huancavelica. ¿Quién más? Huancavelica, Luis. Huancavelica, Edith, María. Muchas gracias, maestra de Tarma. Muchas gracias. Tarma, Edith. Qué linda flor. Maestra, nos estamos presentes las huancavelicanas, cosa delicada. Ahí está, muy bien. Conozco Huancavelica, muy bien. Es la tierra de mi padre, familia Breña del Hotel Presidente. ¿De qué otro lugar más? Maestra, Tarma, buenas noches. Huancavelica, Huancayo, Chilca. De Huancavelica, maestra. Erika, ¿de dónde? De Huancavelica. Huancavelica, también qué lindas. Muy bien, Erika. Qué lindo. De Jauja, Tarma, misita. Huancavelica. Jauja, Giovanni, mis. de Jauja, muy bien. Jauja, muy bien. ¿De qué otro lugar estamos? A ver. Bien, coleguitas, con la bendición de Dios, el día miércoles nos encontramos. Un abrazo muy fuerte para cada una de ustedes. Bye.